Bien, hermanos, un saludo para todos. Feliz tarde o feliz noche. He estado escuchando los pedidos de oración de los hermanos que han hecho, y estaba también en mi mente pensando, como hablaron sobre el desastre de Texas, me viene a la mente lo mismo que ocurrió en nosotros acá, y es lo mismo que se está repitiendo ahora en Texas, algo que, como yo siempre digo, manipulado por el hombre. Y bien, hermanos, vamos a dar comienzo al estudio de esta noche, de esta tarde. Vamos a orar nuevamente para, una vez más, pedir ratificar la presencia de nuestro Dios, para la bendición para este estudio, porque vamos a abrir su palabra. Así que te invito a que te incluyas, te unas en oración conmigo. Oremos. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tus bondades y misericordia. Gracias por las cosas que recibimos de ti. Y ahora en especial pedimos una doble porción de tu espíritu. Ya el doctor Ernesto pidió y oró, te rogó a ti por esto, pero ahora una vez más pedimos que ratifiques la presencia de tu espíritu en nuestro medio, que tus ángeles se puedan mover en esta oportunidad, porque vamos a abrir tu palabra. Y es un momento solemne, cuando dice el Salmo, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Significa que cada vez que abremos tu palabra, tú vas a hablar y nosotros prestamos silencio. Así que permite que nuestro silencio pueda ser de tal forma que escuchemos literalmente tu voz. Es el milagro que te pedimos para este momento. Bendice a los hermanos que están presentes y sus peticiones también, escúchalas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el estudio de hoy se titula El pecado de Gedeón. Es un título que, cuando he comentado con otros hermanos sobre este pasaje, este estudio que voy a hacer, todos me dicen, ¿el pecado de quién? Y el de Gedeón. Hoy vamos a estudiar el pecado de Gedeón. ¿De qué forma lo vamos a estudiar hoy? En primer lugar, vamos a poner en práctica ciertas herramientas o cierta forma de estudio o cierta forma de nosotros abrir las escrituras para que podamos sacarle todo provecho para este tiempo. Debemos mirar la enseñanza que tiene el pasaje o la historia que vamos a estudiar. Cada vez que abras tu Biblia o elijas una historia o un pasaje bíblico, hay que mirar la enseñanza que tiene. Debemos mirar todas las posibles aplicaciones que puedas sacar del pasaje bíblico o de la historia que estás estudiando. Así que cuantas aplicaciones te vengan a la mente, tienes que aplicarte a ti en dependencia de lo que estés viendo. Debemos mirar cómo las escrituras interpretan ese pasaje. Quiere decir que hay que ir a otros lugares para ver cómo se interpreta. Debemos mirar todas las posibles conexiones con otras partes de la Biblia, y sobre todo con el libro de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Isaías, Zacarías y Mateo 24. Y casi todo lo que está en la Biblia tiene conexión con alguno de estos libros. Y si tiene conexión con alguno de estos libros, pues nos conviene mucho más, porque es para nuestro tiempo. Te voy a decir algo antes de comenzar el estudio. Voy a usar una alegoría de algo que pudiera ser grotesco, pero vamos a aprovechar el principio. Cuando un país no está en guerra y reclutan hombres para entrenarlos, el entrenamiento para esta persona, para este hombre, normalmente, aunque hay mujeres también, dura 6 meses el entrenamiento de aprendizaje. O sea, en 6 meses es el tiempo que ellos usan para poderte enseñar todas las cosas que un soldado necesita aprender. Y el resto del periodo, que son 2 años, normalmente en cada país, quedaría 1 año y medio, es el tiempo que se usa para que tú perfecciones todas las cosas que te enseñaron. En 6 meses aprendes las técnicas y las tácticas que ellos te quieren enseñar, y en 1 año y medio pones en práctica
perfeccionas estas cosas que has aprendido. Pero resulta que en tiempo de guerra, el tiempo que tienes para aprender es de 45 días. O sea, tienes que aprender en 45 días lo que normalmente se aprende en 6 meses. Y en 45 días tienes que perfeccionar lo que estás aprendiendo cuando normalmente toma 1 año y medio de periodo. ¿Y por qué uso esto? Y digo que es algo grotesco porque se trata de la guerra. Porque nosotros sí estamos en guerra. No estamos en tiempo de paz. El fin no está cerca. El fin no está llegando. El fin ya llegó. Estamos viviendo momentos históricos donde a partir de hoy hasta finales de este año vamos a ver cosas con la iglesia nominal. Y vamos a ver muchas más manifestaciones de parte de Dios, donde el zarandeo de parte de Dios va a estar ahora más que nunca en su apogeo. ¿Y cuál es el zarandeo de parte de Dios? Dice que es el testimonio del testigo fiel. ¿Y eso qué significa? Hoy no voy a hablar de esto, pero sí te voy a decir, el zarandeo de parte de Dios es que cada vez que te reúnes a un lugar y abres las escrituras o escuchas de alguien que va a repasar las escrituras y escuchas una verdad o lees una verdad, te va a zarandear porque ese día, en ese momento, tendrás que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con lo que vas a aprender? No hay tiempo para ver, déjame estudiarlo, vamos a ver, esto hay que hacerlo con calma. No hay tiempo de calma, no estamos en tiempo de paz, donde tendría 6 meses para aprender tácticas y luego 1 año y medio para tú perfeccionarlo. Tenemos un tiempo limitado, súper limitado. Y por eso es la premura de lo que vamos a hacer. Hoy, una de las cosas que también queremos hacer en nuestro estudio es darte una idea de cómo enfocar las escrituras, cómo leerla, cómo aplicártela y cómo buscar otras cosas que hay en ella alrededor de la historia y demás. Y esto es importante. Por eso es que también me acordaba del sargento cuando está en entrenamiento, dice cosas grandes y barbaridades a los jóvenes reclutas. Y ellos lo hacen porque dicen que necesitan romper a ese joven. Se llama así, romper. You need to be broken. Tienen que romper tu crianza, tienen que romper tu estilo de vida, tu forma de ver las cosas, tienen que romper tu religión, todo lo rompen para entonces implantar en ti las características, la forma que ellos quieren moldear en ti para hacerte, según ellos, el modelo de soldado que ellos quieren que tú llegues a ser. Bueno, cada mensaje de reprensión es el momento que Dios usa no para romperte. Dios quiere romperte. Dios no es como un sargento. Él quiere hacerlo, pero va a depender de ti y de mí. Así que cada vez que tú abras las escrituras, Dios va a querer romper algo en ti. Tu forma de ver las cosas, tu forma de interpretarlas o cualquier cosa que Dios entienda que se interpone entre tú y Él. Y esto es lo que quiero que tengas en mente para poder entonces iniciarnos en el estudio de hoy. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Aquí está. Para conocer el pecado de Gedeón tenemos que primeramente nosotros ir al principio. Vamos a averiguar en qué parte las escrituras empieza hablando de Gedeón y qué es lo que pasó. Entonces estamos ahí en Jueces, capítulo 6, versículos del 7 al 10 y ustedes lo tienen en pantalla. Y dice así: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y ojo con este versículo, porque estas mismas palabras Dios las va a repetir después. Y vamos a ver lo que le siguió después cuando la repitió por segunda vez. Ahora estamos en esta primera ocasión.
Así que así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y quiero decirte que este mensaje es un mensaje de advertencia. Dios no está diciendo te voy a ayudar. Tampoco está diciendo por ahora no te voy a ayudar. Solo está llamando la atención, está dejando algo inconcluso, algo, pudiéramos buscar la palabra que queda que no queda claro, porque solamente hace la declaración: pero no habéis obedecido a mi voz. Y eso es importante en la historia de Gedeón para que entendamos. Y ya desde ahora es importante que uno se vaya aplicando esto. La palabra que buscaba era suspenso. Está en suspenso porque solamente Dios dice esto, pero no ha dicho qué va a hacer o qué no va a hacer. No obstante, seguimos avanzando. Ahora el versículo 11 dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y para que tengas una idea de lo que estaba pasando, el lagar era en tiempos de octubre, septiembre y octubre. Es el tiempo donde se cosechan las uvas y ahí se usa el gran lagar. ¿Y por qué lo escondí en el lagar? Porque obviamente el trigo se cosecha entre mayo y junio. Y ellos lo escondían en el lagar, pues la gente decía: bueno, en el lagar no va a haber nada porque todavía no es tiempo de cosecha. Esta gente, los madianitas, venían en tiempo de cosecha directamente al almacén, al granero, y se robaban lo que tenían que robarse. Y si era tiempo de la cosecha de las uvas, pues iban al lagar para ellos robarse las tinajas y los cántaros llenos de jugo. Y por eso aprovechaban el tiempo que no había cosecha de las uvas para esconder el trigo allí. Pero el punto es que se acerque el ángel de Jehová, y esto es algo donde ya tú puedes ir profundizando. ¿Quién es el ángel de Jehová en la Biblia? Jesús. Pero Jesús se le acerca a Gedeón, luego que el profeta dijo lo que dijo y se fue y lo dejó así inconcluso. Y el pueblo se quedó meditando en que, oh, wow, no obedecimos a Dios. ¿Y ahora qué pasará? Y ahí está Gedeón escondiendo el trigo y se le aparece Jesús. Y ahora vamos a Jueces capítulo 6, versículos del 12 al 17. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Quién es Jehová? Cuando Cristo dijo: Jehová está contigo, mi Padre está contigo. Y fíjate si lo está, que me envió a mí personalmente. Y ahora sigue diciendo: y Gedeón le respondió. No voy a analizar hoy esta parte de Gedeón, pero es una parte bien incrédula. Es una parte donde Gedeón no ha analizado el por qué su pueblo está pasando por lo que está pasando, y prácticamente medio que, voy a decirlo así, le reclama a Dios. Digo medio para no decir que le está reclamando al 100%. Y dice Gedeón: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿y por qué nos ha sobrevenido todo esto? De verdad, si yo estuviera ahí, pudiera susurrarle a Gedeón: ¿en serio estás haciendo esta pregunta? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y si te guías por las palabras de Gedeón, vas a decir: wow, Gedeón le está reclamando a Dios porque Dios se olvidó de ellos. Parece que las palabras del profeta no resonaron en su cabeza cuando le dijo: yo los saqué de Egipto, yo hice esto por ustedes y ustedes nada hacen. No es recíproco. Lo que estoy haciendo, no recibo para atrás nada de ustedes. Y solo te pido lealtad y obediencia. No te exijo otro, ningún sacrificio humano, ni de ningún tipo. Y sigue el texto, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice: ve, porque quien te está enviando soy yo. Así que ve con esta fuerza que tú tienes. Y ahí Gedeón le dice, entonces le respondió: ah, Señor mío,
¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y para colmo, o sea, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y el versículo 17 termina diciendo, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. A pesar de todas las cosas, Cristo está dispuesto a trabajar contigo y conmigo una vez más. Yo estaré contigo. Y seguimos en el versículo ahora 18 al 19 de Jueces, porque ahora Gedeón le pide una señal. ¿Y qué señal le pide Gedeón? Él está mirando el personaje que tiene delante, que le está diciendo, vete que yo te estoy enviando. Ya se dio cuenta que no es un ángel común. Ningún ángel común le dice a ningún hombre, yo te estoy enviando con mi fuerza. Cuando ese yo aparece, es el propio Cristo. Y se acordó de cuando contaban las historias en su casa, su papá, que era un niño, que Abraham había albergado en su casa al propio Cristo. Y ahora dice, espérate, déjame hacer algo. Y dice en versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito, y no voy a hablar de la ofrenda, pero de este versículo había que hablar mucho porque él escogió un cabrito. El cabrito se usa en el día de juicio, que son dos cabritos, uno por Jehová y otro por Azazel. Pero ahora dice, y panes sin levadura de un efa. Los panes sin levadura de un efa se comían ahora en las fiestas, o perdón, mejor dicho, en la santa convocación del Cordero Pascual. Y él hizo una mezcla. Él entendió el punto. Y dice, y un efa de harina. Es importante, el efa de harina es la ofrenda, es parte de lo que es la ofrenda de paz. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y ahí Gedeón pidió la señal allí. Dice la sierva de Dios, apresurándose a su tienda, preparó de sus escasas provisiones un cabrito y panes sin levadura que trajo y puso delante de él. Pero el ángel le ordenó, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta roca y vierte el caldo. Y ojo con los detalles, Cristo le está pidiendo a él, agarra esto, lo pones encima de esta roca, pon allí los panes y el caldo lo viertes encima de todo. Y dice así, y ponlo sobre esta roca y vierte el caldo. Gedeón así lo hizo y entonces se le concedió la señal que había deseado. Con el bastón en su mano, el ángel tocó la carne y los panes sin levadura, y una llama que brotó de la roca consumió el sacrificio. Entonces el ángel desapareció de su vista. De hecho, se me olvidó decir que el caldo, él lo hizo con caldo, porque el caldo representaba la sangre, la libación, que son los utensilios que se usaban, que están en la misma mesa de los panes del santuario, en el lugar santo. Debajo están guardados los utensilios que se usan para la sangre, para la libación de las ofrendas. Así que, ojo con este detalle también, lo que Cristo le hizo hacer a Gedeón. Lo hizo sentir como que tú eres el menor, eres el más, el que menos la gente espera nada, el que no tiene fuerza, no tiene nada, pero quiero que entiendas que en mí hay una obra que tú puedes hacer, o conmigo. Así que seguimos entonces. Bueno, en Jueces 6, 20 y 21 dice así, entonces el ángel, ahí estamos repitiendo lo mismo, de Dios le dijo, toma la carne y los panes de levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes y su levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Ahora bien, versículos 22 y 23. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová,
Ya lo confirmó ya. Porque ningún ángel acepta esa ofrenda. Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, fue su oración. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Fue la voz que él escuchó cuando él oró allí, frente a ese lugar. Y hasta aquí todo está tremendo, todo está bien. Gedeón le reclama a Cristo y Cristo no lo toma en cuenta su reclamo, porque Cristo mira en él algo que normalmente nosotros humanos no miramos en otra persona. Pero quiero decirte que el fracaso de Gedeón está basado en esta parte de su historia. ¿En qué parte? En la parte donde le trajo la ofrenda a Jesús y Cristo le mandó que hiciera algo, que pusiera la carne, los panes y echara el caldo. En esto está basado su perdición. Y hablamos de Gedeón. Lo único que la gente recuerda de Gedeón es Gedeón y sus 300. Que de hecho el diablo sacó una película también hablando de los griegos. Y ahí está también de los 300, se llama la película, qué sé yo, no la he visto. Pero no se habla del final de Gedeón y nos interesa conocer el final de Gedeón, sí, porque en el final de Gedeón está ahora mismo el pecado que se está cometiendo hoy en día, no solamente la iglesia nominal. De hecho, vamos a olvidarnos de la iglesia nominal. El Señor la está juzgando. De hecho, ya está a punto de echar su ruina para siempre. Nos interesan nosotros, los que somos llamados disidentes, o los que somos llamados separatistas, como quiera que nos llamen, porque el asunto es que el pecado que voy a hablar hoy no está metido allá solamente. Aquí hablo entre nosotros. Por eso no vamos a juzgar al de afuera, nos juzgamos nosotros mismos ahora. Y fíjense que después de eso, yo no voy a seguir la historia de Gedeón. Gedeón realiza grandes cosas. Dios lo manda a derribar el altar que estaba en la casa de su propio padre. Y lo hizo hasta de noche porque tuvo miedo de hacerlo de día. Y aún así Dios estuvo con él cuando la gente quiso matarlo. Le dijeron a su padre, entréganos a tu hijo. Y su padre le dijo, no, ese Dios que él derribó no es Baal. Pues deja que Baal se defienda a sí mismo. Si es Dios, que se defienda a Baal y que se levante y se defienda. Y ellos no pudieron hacer nada. Y Dios libró a Gedeón de las manos de esta gente. Reúne, o sea, Gedeón pide prueba a Dios con relación a la guerra, y ahí es cuando le dice, bueno, si el vellino amanece seco y la tierra mojada, y al otro día, no, bueno, ahora la tierra la seca y el vellino mojado. Gedeón se atrevió de hablar de ti para ti con Jesús. Reúne al pueblo de Israel para la batalla. El menor de la familia más pobre de Manasés reúne al pueblo porque Dios estaba con él. Y de los 32,000, Dios le quita a la gran mayoría y solo le deja 300, menos el 1%. Porque el 1% hubiera sido 320. Dios le da la victoria sobre sus enemigos de Israel con tan solo 300 hombres frente a un enemigo que casi triplicaba el ejército del principio cuando eran 32,000. Porque hablamos casi no lo triplicaba, eran 90 y pico mil, casi 100,000 hombres. Eran los madianitas. Y resulta que no con 32,000, sino con 300 hombres, Dios logra su victoria. Y dice que al final de la guerra, Gedeón calmó el espíritu de celo dentro del pueblo de Israel, porque hubo espíritu de celo que por poco les cuesta la vida a todo el mundo ahí. Hubiera habido una guerra civil prácticamente. Y él calmó aquello. Y hasta ahora la historia de Gedeón viene bien. Cosas grandes y maravillosas. Dice la sierva de Dios. Y ahora esta cita, tírenle foto, o cuando tengan el video que saldrá, supongo que el domingo, no sé cuándo será, paren el video y lean la cita, apliquen cada párrafo o cada estrofa o cada oración que voy a estar leyendo. Miren, escudriñenla bien y escuchen bien. El líder que Dios escogió para derrotar a los madianitas no ocupaba una posición prominente en Israel. Siempre buscamos a alguien grande para hacerle caso, pero Dios nunca se ha manifestado a través de nadie que es grande. Siempre ha buscado a gente que, es más, pasa por inadvertido.
Y sigue diciendo, no era gobernante, o sea, no era ni príncipe, ni sacerdote, ni levita, y lo puse en negro allí. Ojo con ese detalle. Gedeón no era ni sacerdote ni levita porque no pertenecía ni remotamente a ninguna parte de las familias levitas, mucho menos la familia de Aarón. Por lo tanto, no era ni sacerdote ni era levita. Ojo con ese detalle. Sigo leyendo. Se consideraba el más pequeño de la casa paterna. Él lo era y se consideraba el más pequeño. En esto sí tenía humildad. Y esto lo necesitamos nosotros. Aprender a no considerarnos por encima de nadie, ni mayor que nadie. Pero Dios vio en él un hombre valiente e íntegro, y esto fue lo que Cristo mira en nosotros. Dice, a pesar que Gedeón me está reclamando, que tal parece que no entiende por qué el pueblo está pasando por lo que está pasando y por qué yo he tenido que aislarme de ellos o dejarlos a solas. Porque no es que Dios se aísla, es que como ellos se desvían, Dios no va detrás de ellos. Pero un momentico, párense ahí. Miren, escúchenme. Dios no actúa así tampoco. Es un caballero. Pero tampoco actúa de esa forma. Él es Dios. Pero a pesar de todo, él vio en Gedeón a alguien valiente y alguien que era íntegro. La integridad falta mucho, escasea mucho dentro del pueblo de Dios. Dentro de los disidentes, sí. De eso hablo. Soy tan sincero como tan directo. Hoy mírenme, quizás me puedes mirar como tu sargento si quieres, pero no lo hago para que te ofendas. No deberías ofenderte. No es tiempo para estar en esa bobería de estarnos ofendiendo por algo que dice el mensajero. Una vez estaba predicando para una iglesia y mi esposa, cuando terminé de predicar, yo estaba en mi cuarto porque era así online, y me dice, ¿estabas peleando? Le dije, no, yo estaba predicando, lo que pasa es que me entusiasmé un poco quizás. Y ella me dijo, pero suena como que estás peleando. Pero a pesar de que mi tono de voz esté mal, el problema no está ni en el mensaje, ni en el mensajero, ni en la característica del mensajero, ni en el tono de voz. El problema está en ti y en mí, en los receptores del mensaje. Por lo tanto, aprendamos a no ofendernos por nada que escuchemos y a no molestarnos por un tono de voz que está un poco más subido que otro momento. Y sigo leyendo la cita. Estoy en la parte azul ahora. Desconfiaba de sí mismo y estaba dispuesto a seguir la guía del Señor. Eso es lo que Dios busca. Que busca a gente que desconfía de sí mismo y que esté dispuesto a seguir la guía del Señor. Y en otro momento vamos a estudiar el tema cuando Cristo dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y vamos a estudiar quiénes son esas ovejas. Y sigo leyendo en la parte amarillo ahora. Dios no siempre elige para su obra a hombres de gran talento, sino que selecciona a aquellos a quienes puede utilizar mejor. Antes de la honra está la humildad. Cita ella Proverbios 15:33 y sigue diciendo, el Señor puede obrar con mayor eficacia mediante quienes son más conscientes de su propia insuficiencia y confían en Él como su líder y fuente de fortaleza. Si te crees muy sabiondo, si te crees que te la sabes toda, que como tú no lo explica a nadie, Dios no te puede usar. Eso no significa que no tendrás conocimiento. Pero dice 1 Corintios que será como cántaro que retiñe. Solamente eso. Y sigue diciendo, los fortalecerá uniendo su debilidad a su poder y los hará sabios conectando su ignorancia con su sabiduría. Patriarca y Profeta, página 553, párrafo número 2. Dice la siguiente cita. Si cultivaran la verdadera humildad, el Señor podría hacer mucho más por su pueblo. ¿Por qué no hace mucho más por nosotros hoy en día? ¿Por qué no pudo hacer mucho más por el pueblo de antaño? ¿Por qué no pudo hacer mucho más por los judíos? ¿Por qué no pudo haber hecho mucho más por el tiempo de la iglesia reformada? ¿Por qué no puede hacer mucho más por el tiempo de la iglesia laodicense hoy en día? Es lo mismo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. La historia se repite y cometemos los mismos pecados y es la misma cosa.
Sigue diciendo, el Señor podría hacer mucho más por su pueblo, pero son pocos los que pueden recibir una gran responsabilidad o éxito sin que se conviertan en personas confiados en sí mismos y olvidadizos de su dependencia de Dios. Por eso, al elegir los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a quienes el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Con demasiada frecuencia son orgullosos y autosuficientes, se sienten capaces de actuar sin el consejo de Dios. Todo esto aplícatelo a tu vida. Todo esto siéntate, arrodíllate un día en un lugar apartado con Dios y dile, yo necesito, y empieza el listado, eliminar de mí esto, ayúdame a depender de ti, ayúdame a que la humildad sea lo número uno en mi vida. Es importante para este tiempo. Lo necesitamos. Así que Gedeón ahora se enfrenta a una presión de grupo. ¿Por qué? Porque ahora viene la victoria y la gente está contenta porque se libraron de Madián a tal punto que más nunca se pudo levantar el pueblo madianita en contra del pueblo de Israel. El Señor barrió con todos. Dice Jueces 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón, ahora que se acabó la victoria, ahora que viene la paz, esa paz después de la guerra que todo el mundo vamos a celebrar, caballero, esto ya se acabó ya. Sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. ¿Qué le estaba pidiendo el pueblo? Mira, sé tú nuestro rey. Y no solamente tú, tu hijo detrás de ti y después tu nieto detrás de él. Queremos que tu generación sea la que quede por rey para nosotros. Esto es una presión de grupo. Y hoy en día te vas a ver rodeado o rodeada de mucha presión de grupo. ¿Y de qué grupo? De gente que no son espirituales, que te van a pedir cosas basados en razones buenas, pero que no son correctas. No todo lo bueno es correcto, pero sí todo lo correcto es bueno. Son dos cosas distintas completamente. Y esta gente se le olvidó que en la Torá dice, el único rey debo ser yo. Es más, eso no hace falta ni que lo lean, ni que salieran a buscarlo. Eso lo sabían ellos. Vivían en el tiempo de la teocracia. Lo tenían bien claro, pero entonces eso nos dice a nosotros, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso nos dice a nosotros entonces, ¿qué es lo que había en el corazón de esta gente? Había cualquier cosa y había de todo menos Dios y su palabra. A tal punto que ni dieron gracias a Dios, creyeron que fue Gedeón, y para colmo, sé tú nuestro Señor. Y Gedeón en el versículo 23 pasó la prueba. Tremendo. Dice así, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Ahí le dio una reprensión Gedeón. Y hasta aquí todo viene de maravilla. Porque Gedeón pasó la prueba, reprendió al pueblo y no cayó en la táctica, ni en el error, ni en el engaño, ni en nada de lo que el pueblo le estaba pidiendo. Dice la sierva del Señor. El pueblo de Israel, agradecido por la liberación de los madianitas, propuso a Gedeón que se convirtiera en su rey y que el trono fuera confirmado para sus descendientes. Esta proposición violaba directamente los principios de la teocracia. Dios era el rey de Israel y para ellos colocar a un hombre en el trono significaría rechazar a su soberano divino. Gedeón reconoció este hecho. Su respuesta demuestra cuán verdaderas y nobles eran sus motivaciones. Yo no gobernaré sobre vosotros, declaró, ni mi hijo os gobernará, el Señor gobernará sobre vosotros. Así que hasta aquí no hay ningún problema. ¿Ustedes creen que la gente se quedó tranquila? ¿Que se conformó con esa respuesta y ya se fue para su casa? No. La gente siguió haciendo presión.
Pero ¿se acuerdan al principio que dije que cuando Gedeón estuvo oficiando allí con el ángel, allí comienza, ahí está basado el pecado de Gedeón? Algo le impresionó a tal punto que se le olvidó que no se trataba de él, sino de Dios. Dice la sierva de Dios, continuó, pero Gedeón fue inducido a otro error que trajo desastre a su casa y a todo Israel. ¿Y qué desastre? Sigo leyendo. El periodo de inactividad que sigue a una gran lucha suele estar plagado de mayores peligros que el periodo de conflicto. A este peligro se vio expuesto Gedeón. Un espíritu de inquietud lo dominaba. Hasta entonces se había contentado con cumplir las instrucciones que Dios le había dado, pero ahora, en lugar de esperar la guía divina, comenzó a hacer sus propios planes. Cuando los ejércitos del Señor hayan obtenido una victoria señalada, Satanás redoblará sus esfuerzos para derrocar la obra de Dios. Así surgieron en la mente de Gedeón pensamientos y planes que descarriaron al pueblo de Israel. Y fíjense, cuando el médico te dice 3 meses de vida, y ahí corremos, nos tiramos de rodillas y oramos, Señor, y que mira, y Dios obra el milagro. Vas allá, el médico te dice, estás como si nunca, no te dio nada. ¿Qué hiciste? Y ahí es una maravilla, celebramos y todo, pero muchas veces corremos el riesgo de olvidarnos de que fue Dios quien te libró y que debe perdurar para siempre. Algo se le metió en la cabeza a Gedeón que trajo desastre para él, para su casa y para el pueblo de Israel. Jueces capítulo 8, versículos 24 al 26, dice así: y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Ahora vas haciendo conexión. ¿En qué otra parte de la Biblia se habla de esto? Tráigame los zarcillos de oro. ¿Se acuerdan cuando Aarón? Oh, vamos a entrar ahí después. Sí, fue lo mismo, fue lo mismo. ¿Cometieron el mismo pecado Aarón y Gedeón? Sí, pero vamos a ver la conexión que tiene y cómo se conectan, porque no fueron iguales. Las acciones fueron distintas. Uno hizo un becerro, el otro hizo otra cosa, pero al final cometieron el mismo pecado. Siguiente texto, Jueces 8:27. ¿Cuál fue el pecado de Gedeón? Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese éfod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué cosa es el éfod? El traje del sumo sacerdote, que era un traje azul y blanco, tenía las piedras, tenía el urín y el tumín, más las 12 piedras, tenía el pectoral, todo era un símbolo. ¿Y qué hizo Gedeón? Se hizo uno de oro completo, con hilos de oro. Dice la sierva de Dios. Como se le había ordenado ofrecer sacrificios sobre la roca donde se le apareció el ángel, Gedeón concluyó que había sido designado para oficiar como sacerdote sin esperar la aprobación divina. Decidió proveer un lugar adecuado, o sea, se construyó un santuario, e instituir un sistema de adoración similar al que se practicaba en el tabernáculo. ¿Se hizo un tabernáculo? Sí. ¿Creó un sistema de adoración similar? Sí, con un traje sacerdotal distinto, similar porque era lo mismo, pero distinto, porque no tenía nada de los símbolos que representan al sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ojo con el detalle.
Gedeón concluyó: fallamos en nuestro aprendizaje de la Biblia porque llegamos a muchas conclusiones. Aprendamos a no concluir. No, bueno, yo entonces puedo concluir que si, leyendo aquí no. Busquen otro lugar. Sigue leyendo para que no digas voy a concluir, sino que estoy mirando que Dios dice, no que llegue a la conclusión. No llegues a ninguna conclusión. El entrenamiento en esta guerra, que dice Pablo que no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, se trata de que no juegues. Esto es serio. Por lo tanto, no llegues a conclusión ninguna. Solo no pares de estudiar hasta que no encuentres: Dios ha dicho en su palabra esto, ya lo leí. Y sigo leyendo. Con el fuerte apoyo popular, no tuvo dificultad en llevar a cabo su plan. A petición suya, todos los aretes de oro tomados de los madianitas le fueron entregados como parte del botín. El pueblo también recogió muchos otros materiales costosos, junto con las vestiduras ricamente adornadas de los príncipes de Madián. Con el material así proporcionado, Gedeón construyó un éfod y un pectoral a imitación de los que usaba el sumo sacerdote. ¿Era igual? No, pero imitaba bien, sí. Su proceder resultó ser una trampa para él y su familia, así como para Israel. El culto no autorizado llevó finalmente a muchos del pueblo a abandonar por completo al Señor y a servir a ídolos. Y vamos a ver al final desastre. Todavía no hemos llegado al desastre. Tras la muerte de Gedeón, un gran número, entre ellos su propia familia, se unió a esta apostasía. El pueblo fue alejado de Dios por el mismo hombre que una vez había derribado su idolatría. Este fue el pecado de Gedeón. Y el problema del pecado de Gedeón es que viene de alguien que tú menos te lo esperas. Nos cuidamos desde afuera y no nos estamos dando cuenta que es el que tenemos al lado. Gedeón distorsionó una vestimenta cuyo modelo y símbolos representaban la obra de Cristo en el santuario. Y te lo estoy diciendo así para ver si en tu mente vas haciendo conexión. Recuerda, libros de Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, Zacarías, Isaías y Mateo 24. Gedeón corrompió y contaminó el modelo de culto del santuario que Dios había instituido, trayendo un falso y apóstata sistema de adoración. Gedeón fue la causa de apostasía más grande por más de 40 años en el pueblo de Israel, porque él, después desde ese tiempo, duró 40 años más y todavía la apostasía siguió después de él. Gedeón se autoproclamó sumo sacerdote, el cual era un modelo de Cristo, presentándole al pueblo un falso Cristo. Toda la obra que Cristo realizaba continuamente, ¿te gusta esa palabrita? Mira a ver si te dice algo. Toda la obra que Cristo realizaba continuamente en el santuario fue eliminada y borrada de la mente de toda esa generación por ese tiempo y por tiempos subsiguientes. ¿Existe algún otro registro en la Biblia en el que haya pasado algo similar de haberse quitado todo el continuo del santuario? Porque vamos a ver, una cosa que tú quites del santuario, eliminas el continuo. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay tres dioses? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Bueno, el asunto de Dios está en la mesa de los panes, que está en el lado norte, dentro del lugar santo, dentro del tabernáculo. Por lo tanto, si tú cortas, eliminas, distorsionas la verdadera enseñanza de la mesa de los panes, que es Dios quien comparte su trono con su Hijo, automáticamente afectas todo el santuario, afectas el atrio y el lugar santísimo. Y si tú quieres decir que nuestro consolador no es Cristo y es otro, ahora afectas la obra sacerdotal que hacía Cristo o que hace Cristo en el altar del incienso, porque es otro que está ahí. Si me vas a decir de que Cristo vino a este mundo, pero no con la naturaleza de Adán,
con tendencia a lo malo, sino con la naturaleza de Adán antes de pecar, entonces afectas el atrio, pues el cordero que murió allí no era el correcto. Y si no era correcto, el sumo sacerdote que entró al lugar santo, entonces no puede ser mi consolador, porque él no sabe lo que es estar en esta carne, por lo tanto es otro consolador, y ahí se complica el asunto. Cada cosa que se enseñe mal, se elimina el continuo. Ya estás asociando la palabrita. ¿Dónde aparece la palabrita? Me imagino que ya muchos saben dónde está la palabra del continuo. Gedeón cortó, eliminó, distorsionó la verdad del santuario, la obra de Cristo. Por lo tanto, el continuo fue quitado en su tiempo. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver ahora Segunda de Reyes. Vamos a ver otros ejemplos que tenemos en la Biblia. Dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 7 al 18. Y se nos habla, eso tienen que leer ustedes porque es muy largo. Es la historia sobre el rey Acaz. El rey Acaz se fue a pedirle a rendirse frente a los asirios y se va a Damasco, y allí en Damasco, en un templo muy grande, se encuentra una fuente y un altar de holocausto muy distinto al que tenía el pueblo de Israel, o sea, su pueblo, porque él era el rey de Israel. Y cuando tú lees allí, llamó para atrás y le dijo al sumo sacerdote, te voy a mandar el altar de sacrificio que tengo, que veo aquí, una copia, te voy a mandar una copia de la fuente del lavacro, te voy a mandar una copia de todo para que me quites los que están y pongas estos. Quitaron el continuo en el tiempo de rey Acaz. Completamente, tienes que leer la historia. Siguiente historia. Primera de Reyes 11:28. Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Un hombre que no era nadie, pero que Salomón confió en él. Era un hombre valiente, forzado, un joven, y lo puso Dios como regente de la casa de José. La casa de José, estamos hablando de las 10 tribus de Israel, porque José dirigía a las 10 tribus de Israel. Y él le dijo, tú serás el regente. ¿Y qué hizo este hombre? Bueno, ahí está en 1 Reyes 12, del 28 al 33. Y fíjense lo que hizo él. Y habiendo tenido consejo, porque tuvo temor, dijo, el pueblo ahora se va a volver a Jehová, y el rey Roboam, que era el hijo de Salomón, va a venir y me va a matar a mí. Y él dijo, tengo que hacer que la gente, confundir a la gente. ¿Y qué hizo? Dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue a causa de pecado, o sea, fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. De hecho, lo que se practica hoy en día en la iglesia católica, en los lugares católicos, que hacen esa caminata, no sé cómo se llama, que la gente va haciendo hasta llegar al lugar donde ahí hacen su celebración y su misa, eso es de ahí, viene de allí. Y sigue diciendo el versículo 30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también, versículo 31, casas sobre los lugares altos e instituyó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Puso un sacerdote distinto, completamente ajeno al que Dios había mandado. Versículo 32. Entonces se instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. En el mes octavo, dentro de la fiesta de Dios, no hay ninguna solemnidad. Es el mes séptimo, que es con la fiesta de las cabañas, última fiesta. Y sigue diciendo, en el mes octavo, a los 15 días del mes, en el mismo día del mes séptimo, pero en el mes octavo, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Quitó y eliminó el continuo Jeroboam. Pero el asunto de Jeroboam es que lo hizo para las 10 tribus de Israel, porque las tribus de Judá y de Benjamín, que estaba con el rey Roboam, el hijo de Salomón,
no cayeron en eso. La diferencia con Gedeón es que Gedeón sí hizo que todo Israel cayera en ese asunto. Pero es el mismo principio. Se crearon cosas parecidas, pero que no son las que Dios ha instituido. Dice la siguiente cita. La roca herida, o sea, estamos entrando ahora en el otro ejemplo que tenemos ahora, es el ejemplo de Moisés. Y tú me vas a decir, espérate un momentico, ¿Moisés? Moisés hizo algo que se cortó el continuo, se tergiversó el continuo. Por eso le costó no entrar en la tierra de Canaán. Y por eso no solamente él, el resto no entró a la tierra de Canaán. Y esto deberías aplicártelo a ti, a mí. Si cometemos un error de eliminar una verdad, de opacarla, de distorsionarla, nos va a costar la no entrada a la tierra, pero ahora es a la Canaán celestial. Esto es más serio todavía. Por eso es que antes de leer esta cita te voy a decir, si se elimina algo de la obra de Cristo en el santuario, o si se distorsiona la enseñanza de cualquier obra de Cristo del santuario, entonces automáticamente se elimina el continuo de todo el santuario. Eso es lo que tienes que meterte en la cabeza, porque al final vamos a llegar a un punto. Por eso que vayamos a leer entonces, ¿qué hizo Moisés? Recuerden, la primera vez Dios le dijo, golpea la roca, y todos sabemos lo que significa eso. Ellos lo entendieron, lo sabe todo el mundo, hasta los evangélicos lo saben. Y sí, dice así, la roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Un momentito, hermano. Déjenme buscar un pomo de agua, un momentico. Ya estoy de vuelta ya. Es que tengo la garganta mala. Bien, vamos a compartir de nuevo la pantalla. Y aquí está. Así que la primera vez Dios le dice, golpea la roca. Y dice así el texto, como estamos leyendo, la roca herida era una figura de Cristo. Perdón, hermano. Y mediante este símbolo se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las aguas vivificadoras fluían de la roca herida de Cristo, herido de Dios, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, fluye la corriente para una raza perdida. Y dice ahora ella, como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y eso lo sabemos. ¿Qué sucede? Todos sabemos que el pueblo vuelve a murmurar más adelante, justo cerca de la entrada a la Canaán terrenal. Y ahora Dios le dice a Moisés, háblale a la roca y de ella saldrá agua. ¿Por qué en la primera había que golpear la roca? Porque simbolizaba el sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces Cristo iba a ser sacrificado? Una sola vez. Eso lo sabemos todo. Pero sabemos que lo que le pasó a Moisés, perdió los estribos. No obstante, dice ella en esta cita, por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones que en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Y tienes que seguir leyendo esa parte de Patriarca del Profeta. Moisés distorsionó el plan de salvación. ¿Saben qué dijeron la gente en su tiempo? Los mismos que lo conllevaron a él a perder los estribos. Le dijeron a él,
tu acto va a confundir a nuestros hijos ahora. Porque siempre has dicho que la muerte del cordero es una vez, pero has golpeado la roca por segunda vez. Ahora va a haber confusión por culpa tuya. De contra que lo hicieron caer en ese error. Ahora lo culpaban, lo iban a culpar porque iba a haber confusión de ahí en adelante en el resto de las generaciones, porque se iba a hablar de que la roca fue golpeada 2 veces. Debemos esperar al Mesías para crucificarlo por segunda vez. Y esto es el punto que quiero que vayas entendiendo. Cualquier error que se enseñe y se distorsione la verdad, se corta el continuo, porque el continuo, mucho, y esto te lo dejo de tarea para que lo estudies, porque voy a traer un estudio sobre Daniel 11 y Daniel 12. El continuo, le pusieron el continuo sacrificio, los masoréticos más allá de allá, pero todos sabemos que esa palabra sacrificio fue añadido. Lo que pasa ahí, y que ¿por qué le pusieron ellos sacrificio? Porque el continuo es la palabra tamid, y tamid tiene que ver con todo lo que era continuo dentro del santuario. Por eso que dijeron, bueno, seguro se refiere al sacrificio, pusieron la palabra sacrificio. Pero la palabra sacrificio no está ahí. ¿Por qué? Porque todo el continuo no es el sacrificio. Todo en el santuario es continuo. La obra sacerdotal es el sacrificio. Pero para aquellos que dicen que ese continuo es el sábado, también el sábado, pero no se limita al sábado. Lo que pasa es que cuando el sábado llegue a ser el punto de problema, sábado o domingo, los que se hayan acostumbrado a distorsionar la verdad aceptarán el domingo sin ningún problema. Ese no será el momento de prueba. El momento de prueba que tenemos es ahora y no lo estamos viendo. Porque nos estamos enfocando, esto es para el futuro. No, para el futuro vas a aceptar las cosas sin ningún problema. O las vas a rechazar sin ningún problema. Porque ahora estarás tú y yo, estamos decidiendo nuestra suerte y no nos damos cuenta. Así que otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Aarón, y ustedes lo conocen. Éxodo 32, del 1 al 5. ¿Qué le pasó a Aarón? La gente empezó a decir, como dice Moisés, se demora. Y nosotros necesitamos adorar. Parecían muy espirituales ellos. No podemos vivir sin adoración. Así que tenemos que hacer algo porque el pueblo se va a desvanecer. Así que tú, ahora sí le echaron miedo. No fuiste el elegido, bueno, tú vas a hacer algo. Y Aarón pidió lo mismo que pidió Gedeón, y creó el becerro de oro. Pero a Aarón se le ocurrió decir algo al final de las cosas, la mezcla de la verdad con el error. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? Dice en el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Con un becerro. Fiesta para Jehová. ¿Se distorsionó la verdad? Si se distorsiona la verdad, se quita el continuo. Y es lo que quiero que entienda, porque cuando estudies Daniel 11:31 y Daniel 12:7, entiende el punto del principio. No estoy diciendo qué cosa está en el futuro y en el pasado. Esa es la discusión y la gran división que tenemos. De eso hablaremos otro día. Solo quiero que te ubiques desde que se ha quitado el continuo, y dice Daniel 11:31, y quitó el continuo. Desde que se ha quitado hasta hay un lapso de tiempo, la abominación desoladora. El continuo se está quitando de una forma sutil. Y llegará un momento donde se presentará la abominación desoladora, el desolador. Y ese momento no será un momento de prueba. Porque aquellos, como dije hace un tiempo atrás, aquellos que se hayan adaptado a distorsionar, a ir en contra de lo que dice la verdad bíblica, aceptarán sin ningún problema este asunto. ¿En qué terminó la historia de Gedeón? ¿Y cómo terminó el pueblo tan propenso a la idolatría y a la contaminación? Es importante esto. ¿Cómo terminó la historia de Gedeón? Dice ya, después de la muerte de Gedeón, los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos en derredor, ni mostraron misericordia a la casa de Jerobaal, es decir, a Gedeón, conforme a todas las bondades que él había mostrado a Israel, olvidando todo lo que debían a Gedeón, su juez y libertador. El pueblo de Israel aceptó a su hijo bastardo Abimelech como su rey, que para mantener su poder asesinó a todos los hijos legítimos de Gedeón, menos a uno. Dice que la Biblia que Gedeón tuvo 70 hijos porque tuvo muchas mujeres. Se le fue de la mente a Gedeón lo que Dios ha dicho. Y tuvo un hijo bastardo, este Abimelech,
con una mujer de Siquem. Y ese hijo bastardo fue el que se levantó y se hizo rey en su tiempo y mató de los 70 hijos legítimos que tenía, 69. Me imagino que el último no lo mató porque era un hijo menor que alguien se lo perdió, lo desapareció por ahí. Pero casi que se borra la descendencia de Gedeón. Ahora, ¿qué hay con la gente? Y esto es un mensaje para nosotros tremendo. ¿Qué hay con la gente? ¿Cómo es que termina un pueblo que distorsiona la verdad? ¿Cuáles serán el mensaje duro que recibirán de parte de Jehová? Dice así: de nuevo el pueblo buscó la ayuda de aquel a quien tanto habían abandonado e insultado. Los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: hemos pecado contra ti porque hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Pero, hay un pero aquí, dice ella, pero el dolor no había producido un verdadero arrepentimiento. El pueblo se lamentaba porque sus pecados les habían acarreado sufrimiento, pero no porque hubieran deshonrado a Dios al transgredir su santa ley. El verdadero arrepentimiento es más que lamentar el pecado, es un rechazo decidido del mal. Así que el pueblo se lamentó, pero no fue porque hemos pecado contra ti, Dios. Nos lamentamos porque estamos cansados de Egipto y de pasar trabajo. Esperemos que vengan cosas mejores, tiempos buenos. Siguiente cita. El Señor le respondió por medio de sus profetas: ¿no os libré de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? También los sidonios, los amalecitas y los amonitas os oprimieron y clamasteis a mí y os libré de su mano. Sin embargo, ahora el profeta viene de nuevo y sí termina la frase. Sin embargo, me habéis abandonado y servido a dioses ajenos. Por tanto, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra tribulación. Son palabras duras que Dios le tuvo que dar al pueblo. Y sigue la cita. Dice el Señor: llamé y no quisieron, extendí mi mano y nadie escuchó, desecharon todo mi consejo y no quisieron mi reprensión. Cuando lo que temieron les venga como desolación y su destrucción como un torbellino, cuando les sobrevenga tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, no quisieron mi consejo, despreciaron toda mi reprensión. Comerán pues del fruto de su camino y se saciarán de sus propios designios. Pero el que me escucha vivirá seguro y tranquilo, sin temor al mal. Proverbios 1, 24, 31 y 33. Pero me llama la atención que dice más arriba: despreciaron toda mi reprensión. Más arriba dice: por cuanto aborrecieron el conocimiento. Me preocupa de aquellos que leen y no aceptan. Que están leyendo y te acusan. Es que tú estás manipulando el texto. Pero yo no he hablado, tú estás leyendo. Yo no he abierto la boca. No, es que eso no puede ser así. Es que la iglesia no lo ha enseñado así. Hermanos, estos son los tiempos difíciles que vivimos. ¿Cuál? Lo que está pasando en Texas, sí, eso es difícil y triste para las familias de allí. El tiempo difícil que vivimos es el tiempo de engaño en el que estamos y no nos damos cuenta. Y se está quitando el continuo. Todo lo que tiene que ver con Cristo se está eliminando. Toda la verdad se está distorsionando. Casi que no existen gente para poder escuchar. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Se está decidiendo ahora, cuando se presente la abominación desoladora, porque esa profecía tuvo un cumplimiento, pero el evento se repetirá de nuevo. No la profecía, pero sí el evento. Será quitado el continuo nuevamente, ya está siendo quitado, y vendrá un día asolador, con su día espurio. Y ya para aquel entonces, la mente y los corazones de muchos habrá sido entrenado para la obediencia a los hombres, porque es ahora.
Y no aceptamos el zarandeo de Dios cuando vemos la palabra de Dios y cuando leemos su historia y cuando vemos las aplicaciones que Dios le da, no las aceptamos porque va en contra de lo que yo he creído, porque va en contra de como yo siempre lo he visto, porque va en contra, como me dicen algunos, yo llevo 20 años en esto, yo llevo 10 años. Seamos humildes, rompamos eso. Tenemos que ser rotos por Cristo. Tenemos que aprender a leer las Escrituras, a aceptar palabra por palabra de lo que está diciendo. El Señor está viniendo. Una vez mi esposa le dijo a mi hijo, hace un tiempo atrás, hijo, necesitas dormir. Yo sé que hay que llevar el ministerio, pero necesitas dormir. Y me acuerdo que mi hijo, muy sonriente, con una sonrisa de oreja a oreja, le dijo a su mamá, mamá, yo voy a descansar el día que me muera. Tendré tiempo para descansar. Y él se fue. Y mi esposa y yo nos reímos, pero con esa sonrisa de preocupación. ¿Saben por qué? Porque él, sin darse cuenta, pienso yo, dijo una gran verdad. En este tiempo no se pueden llevar dos cosas al mismo tiempo. O estudias o duermes. Si quieres dormir, tienes que quitarle tiempo al estudio. Si quieres estudiar, tienes que quitarle tiempo al sueño. No se pueden llevar dos cosas al mismo tiempo. Y es lo mismo para ti y para mí. Esto es tiempo de guerra. Esto es tiempo de ayuno. Es tiempo de vigilia. Este es el verdadero ayuno, la verdadera vigilia es esto. O duermes o te apetrechas de las cosas de Dios, de los designios de Dios, de su palabra. No hay tiempo para dos cosas. No hay tiempo para andar cómodo. No hay tiempo para querer andar en el equilibrio. Son tiempos difíciles, hermanos. Espero que el Señor ponga en sus mentes mucho más de lo que han escuchado. Que cuando ustedes escudriñen la palabra a partir de ahora, pídanle al Espíritu de Dios, pidan a Dios que ponga su Espíritu en ustedes para que el Espíritu haga que le broten las ideas, que les ayude a ver aplicaciones, a entender las cosas, a poder buscar aquí y allá, hacer conexiones de una cosa con otra. No nos quedemos con un solo versículo para hacer de ellos una doctrina. Eso es lo que pasa con todas las religiones. Agarran un versículo y hacen una doctrina. Tenemos que ver las conexiones que tienen todos los versículos, todas las historias con el resto de las escrituras. Estudiemos correctamente, abramos la palabra de Dios y aceptemos lo que Él nos dice cada día a nosotros. Así que vamos a escuchar el himno final y luego vamos a orar. Te invito a que te pongas de rodillas si puedes hacerlo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado de ahora y para siempre sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos porque eres nuestro Dios. Y porque no nos cansamos de darte gracias por las cosas que recibimos de ti. Por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Por la entrega que tú hiciste de tu Hijo en favor de nosotros, de esta humanidad. La cual, si me preguntas, te diría que no, ni la merecemos. Pero en tu inmenso amor, un amor que no entendemos ahora, nos has llegado a amar tanto, al punto que lo diste todo por nosotros. Pero te agradecemos también por tu palabra, porque ella es vida. Necesitamos leerla cada día. Necesitamos sentir el deseo, la necesidad de leerla como tenemos necesidad de tomar agua cuando tenemos sed. Y gracias, Padre, porque tú has prometido que para este tiempo la ciencia se aumentaría. Y sabemos que cuando se habla de la ciencia en tu palabra, no se trata de la ciencia ridícula del hombre. Se trata de la ciencia del conocimiento de ti y de tu palabra. Y estamos viendo manifestaciones tuyas cada día que abrimos la palabra. Es una fuente inagotable que brota de ella. Gracias te damos por las advertencias que has puesto para nosotros, por las historias que están allí. Pero necesitamos tu ayuda, pues a veces somos débiles. Somos débiles para enfrentarnos a las cosas. Somos débiles para tomar decisiones. Somos lentos
para hacer lo correcto. Pero ayúdanos, Padre, para que tengamos esta fortaleza que necesitamos. Es importante que entendamos que cualquier error, cualquier cosa que introduzcamos en el Evangelio, podríamos estar eliminando una verdad. Por lo tanto, podríamos estar cortando el continuo para nosotros y para aquellos a los cuales enseñamos. Reconocemos el privilegio de lo que es administrar tu palabra al pueblo. Pero te agradecemos porque tú eres quien nos hablas cada día. Y tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ahora ponemos en tus manos a cada hermano que está escuchando ahora mismo y a aquellos que escucharán este estudio más adelante por YouTube. Que tú obres en ellos, que tú les fortalezcas. Pero te voy a pedir algo, Padre. En nombre de todos, rómpenos, transfórmanos, quítanos el corazón de piedra que solo puede ser quitado si tú lo rompes, para que pueda ser puesto un corazón de carne conforme a la vida de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos para entender tu palabra. Ayúdanos para no ser de piedra de tropiezo de nadie. Ayúdanos para poder ser la antorcha que se necesita levantar en este tiempo para levantar la verdad en alto. Los tiempos más difíciles que se ha estado viviendo son estos, pues cada día el enemigo ha mezclado tanto el error dentro de la verdad que ya no se puede distinguir qué cosa es verdad, Padre. Pero todavía tu palabra está vigente en nosotros, todavía tenemos la oportunidad de abrirla, tenemos la libertad de tenerla en nuestras manos, tenemos la libertad de predicarla. Tú eres la verdad. Que podamos proclamar eso con confianza y con autoridad. Gracias te damos por todo. Bendice una vez más a este pueblo. Ponemos en tu mano nuevamente las peticiones que se hicieron al principio. Tú las escuchaste, sus nombres yo sé que están anotados, ya sé que tú estás obrando. Obra de una forma poderosa, no solamente para recibir sanidad o consuelo, sino para que tu nombre también sea glorificado en esta oportunidad y a través de estas peticiones. Que las oraciones de las madres puedan ser contestadas a través pidiendo por sus hijos que están perdidos, que ellos puedan ser regresados a redil. Así que obra y haz lo que tengas que hacer en favor de ellos o para ellos, para que puedan ser traídos acá. Y que en esta noche podamos descansar, pero que podamos meditar, que podamos despertarnos en la madrugada con el pensamiento en ti, ese pensamiento continuo en tu palabra, y levantarnos en la mañana contigo y regresar en la tarde contigo en tu mente, en mi mente, en nuestra mente. Ayúdanos, Padre, para que este pueblo se pueda levantar y para que podamos reflejar la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que transforma nuestro ser, moldea nuestro carácter y quita las impurezas de nuestras vidas. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.